tan fuerte, Charlie. Adelante. Bienvenidos aquí en Unión de Paulina, Carla y Alma para tratar un tema de vital importancia: discriminación. Este pobladísimo planeta donde estamos pululando 7.000 millones de habitantes, sufrimos una enorme cantidad de problemas por una actitud: la intolerancia, la cual nos lleva a descalificar al que es diferente, piensa diferente, vive diferente, se comporta diferente a nosotros. De ahí a la marginación, la segregación, la persecución y el paso mínimo al exterminio, no queda nada. Y rematamos en 6 millones de personas muertas en los campos de concentración. Una mancha que la humanidad va a llevar durante miles y miles y miles de años. Sí. Empezamos con las mujeres, seguimos con los homosexuales, de ahí nos vamos a las personas que tienen un color diferente, a las que profesan otro tipo de religión, a las que tienen otro estatus económico, a las que son flacas o son gordas, etcétera, a las que viven en África o en Asia o en cualquier... Es más, aquí los que vivimos en una colonia o vivimos en otra. Sin embargo, nuestra Constitución consigna que aquí a nadie se le puede discriminar por motivos de preferencia, por religión, raza, etcétera. ¿Es verdad esto? Paulina, ¿hay o no hay discriminación en México? Pero por supuesto que la hay. Amigas, están hablando con una persona que yo les digo, yo he padecido la discriminación por mi color de piel. Y así innumerables personas, como tú dices. De hecho, aquí les traigo nada más unos datos que es sobre el censo, la encuesta nacional sobre discriminación del año 2009 aquí en México. No estamos hablando de China, estamos hablando de nuestro país. Nada más para que vean las opiniones. El 48.4% de los mexicanos declaran que no vivirían cerca de homosexuales. El 48% cerca de extranjeros. 38.3% cerca de personas con diferentes ideas políticas. El 36.2% con personas de otra religión no convivirían. El 40%, esto está horrible, además se organizarían para no tener asentamientos indígenas cerca de sus hogares. Y el 52% fíjense, está muy linda. Opinan que definitivamente el físico determina la condición socioeconómica de las personas y su aceptación en la comunidad. Estamos hablando de un país donde también se ha tomado, yo le comentaba a Charlie hace unos momentos, la palabra tolerancia de una manera errónea, porque no se toma como equilibrio. Siempre nos invitan a ser tolerantes, pero tolerantes aquí en México se refieren mucho a soportar. Es una cosa, fíjate, y no ser hacer condescendientes. Exacto. Te hago el favor cuando es un derecho. Exacto. Entonces sí vale la pena cuestionarse en qué clase de país seguimos viviendo, en qué clase de mundo seguimos viviendo, que podemos llegar a los mayores crímenes en contra de la humanidad, y todo empieza por la educación, claro, y porque hay una ignorancia tremenda. Alma, a mí me encanta porque tú y yo somos provincianos que venimos de alguna manera a hacernos aquí, no la América, la mexicanidad. Somos ya chilangos, yo soy chilango naturalizado, pero nosotros sabemos también, por ser provincianos, que nos toca. ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto? Déjenme comentarles que yo vengo de un lugar, yo nací orgullosamente en un municipio que se llama Amealco, dentro del estado de Querétaro. En Amealco se presenta la mayor concentración de indígenas otomíes, donde aún pues muchos de ellos incluso se les complica el hablar el español, ya que su dialecto principal es el otomí. Yo, en mi manera muy particular y muy personal, no me he encontrado con cierta discriminación, pero sí me ha tocado ser testigo de mucha discriminación a lo largo y ancho de la historia del municipio, de hombres y de mujeres que, debido a sus condiciones económicas, primero, dos, la situación física, la situación y las condiciones en las que cómo viven y cómo entre ellos se relacionan, ha sido motivo de discriminación, incluso dentro del mismo lugar, donde dentro del mismo estado, por lo mismo, por supuesto, dentro del interior de la República y en toda la República, ¿no? Hace poquito sonaba, hace como unos 3 años, el caso de unas indígenas que fueron encarceladas porque no podían defenderse, porque no tenían y no hablaban el español como cualquiera de nosotros, y no podían y no tenían la oportunidad, no se les dio la oportunidad de tener un abogado que les pudiera hacer las traducciones
exactas y correctas para poder defenderse. Posterior a esto, bueno, mucha gente observó la situación, obviamente se le dio la atención oportuna tiempo después, ya que en su debido momento vivieron situaciones de discriminación por la lengua, por el dialecto. Entonces eso causa mucha polémica, causa una gran controversia. Hay muchísima gente que pone atención a la situación y por ende intenta resolver más casos que hay en nuestro país donde indígenas son pues mal enjuiciados debido a que no tienen la manera de defenderse. ¿Y no te parece una enorme incongruencia que nos enorgullecemos tanto de nuestro pasado indígena? Sí. Aquí es que nosotros somos indios, etcétera, pero ¿quién de los muchos que son defensores de los indígenas, por ejemplo, estaría dispuesto a casarse con una mujer indígena? Por supuesto que no. Exactamente. Tú como mujer joven, ¿qué te has enfrentado? Aparte tú tienes un prototipo, la güerita, y sabemos que los güeritos en México... Pero sin embargo me da mucha tristeza decir lo que... mi experiencia, porque yo me he rodeado de modelos que vienen de Brasil, que vienen de Argentina, y es muy triste que las empresas mexicanas, que los propios mexicanos discriminan a los mexicanos, claro, y que hacen preferencia a modelos que son extranjeras, o en las empresas yo lo he visto, o sea, que los grandes directivos, que los grandes empresarios son extranjeros, y que la gente mexicana confía más y respeta más a aquellos que son de otro lugar que a los propios mexicanos. Les dan como muchísimo más respeto, siendo que un mexicano puede llegar a tener todas las actitudes y aptitudes para poder llegar a tener cualquier puesto laboral en cualquier empresa. Sin embargo, los mismos mexicanos son los que les truncan, o sea, los que no les permiten subir a esos puestos. Y tú querías agregar algo, ¿verdad? Acerca de estas condiciones. De cómo vivir, sí, ¿qué podemos hacer? Sí, ¿qué podemos? Porque estamos en un problema muy, muy grande y no se trata nada más de plantear el problema. Fíjate que este fin de semana fue una gran controversia debido a que un político dijera que, bueno, tuvo por ahí cuestiones de las cuestiones de los libros, ¿no? Pero no fue solo eso, sino fue el retweet que hizo su hija con respecto a una frase que me llamó mucho la atención, denominando a ciertas personas la prole. La prole, la criada, el naco, el corriente, son palabras que como sociedad hemos aceptado, y eso es, creo yo que aceptar como tal la discriminación dentro de nuestro país. Nosotros lo hacemos probablemente día a día al discriminar a la persona que llega a tocar a la puerta y decir, bueno, ya son estos otra vez de otra religión, al discriminar la situación y las preferencias sexuales que hay muchísimo dentro de nuestro país y la forma como nos referimos nosotros, ¿no? Fíjate que hay una gran inconsciencia, ahorita que lo tomaste, lo mencionaste, he escuchado a mujeres decir, prefiero que mi hijo sea drogadicto a que sea homosexual, cuando la drogadicción te lleva a la muerte. Es decir, prefiero un hijo muerto antes que aceptar que hay otra posibilidad. Pero fíjate que ahí retomamos nuevamente que es la educación, porque en serio, últimamente, vuelvo a decir esta palabra, seguimos tratando de tolerar a las personas. Sí. Y desde que crecemos no les enseñamos. La señora en su casa le dice, mira, vamos a hablarle a la chacha. O simplemente, ¿qué estamos aprendiendo en los medios de comunicación? También como comentaba Carla, simplemente un día podemos enseñar varias de las solicitudes de castings para los programas de televisión que vemos diario, en los cuales siempre dice, según el producto, morenos no, gente blanca, gente bonita, o si eres moreno, pues para otro tipo de comerciales, que más ni siquiera tienes el mismo goce de sueldo. Entonces, ¿a qué te están educando? Los medios, la escuela y en la familia. Pero fíjate, no solamente el color, la edad. Ah, por supuesto. Tienes más de 35 años y eres la generación del desecho. Ya no puedes optar por un empleo. Carla, remata por favor esta intervención. A mí me encantaría rematar diciendo que todos somos iguales. O sea, claro que depende de uno el dejar de llevar a cabo esta discriminación, y hay que empezar uno a dejar de hacerlo, y hay que compartirlo esto con todos los mexicanos y con los extranjeros también. Y no hay que ¿Qué les parece si ahorita compartimos estelarmente con nuestro gurú? Vamos con gurú, Víctor. Exactamente.